Te voy a explicar por qué no deberías de dejar tu trabajo si estás empezando a emprender. Mira, si estás viendo este vídeo es por una de estas dos razones, o porque quieres empezar a emprender o porque ya estás emprendiendo. Además, estás pensando probablemente en dejar tu trabajo para poder dedicarle más tiempo a tu emprendimiento. Sin embargo, puede que sea una de las peores decisiones que puedas tomar. Me llamo Víctor y llevo 2 años emprendiendo, vendiendo en Amazon FBA y con una agencia de captación de clientes. Y yo mismo he cometido el error de dejar mi trabajo para emprender. De hecho, en este vídeo aquí arriba te explico cuál fue exactamente mi error. Mira, todos hemos hecho el cálculo típico de que, claro, si el día tiene 24 horas y tú te pasas 8 horas trabajando para una persona, otras 8 horas pues durmiendo, y pon tú que te echas unas 4 horas pues entre el gimnasio, gestiones que tengas que hacer y demás, la realidad es que si quieres emprender tienes más o menos unas 4 horas libres para eso. Y sí, podrías pensar que, claro, si dejo mi trabajo puedo tener más tiempo para poder dedicárselo a mi negocio, pero esto es un gran error, sobre todo si estás muy al principio de tu emprendimiento y todavía no te estás generando ningún tipo de ingreso. Pero tranquilo, luego te explico cómo podemos ir saliendo poco a poco de esta situación. Pero piénsalo, si tu negocio no te está generando ningún tipo de ingreso y has dejado tu trabajo, en ese momento dejas de tener ningún tipo de ingreso y tu dinero se va a ir acabando poco a poco, pero vamos, o sea, aseguradísimo. Y no me vale eso de, no, es que estoy viviendo en casa de mis padres, entonces ahorro muchísimo dinero porque no tengo que pagar la comida, el alquiler y demás. Mira, yo he estado también en esa situación, he dejado mi trabajo, que fue el error que ya les comentaba al principio, estuve viviendo en casa de mis padres y el dinero se te acaba acabando, especialmente si tienes que dedicar o invertir cierto dinero pues en tu negocio. Si tienes un negocio de e-commerce, tienes que comprar stock, etcétera, ¿no? O sea, al final tienes que ir invirtiendo dinero en tu negocio y te vas a terminar quedando sin dinero. De hecho, yo mismo llegué a verme con menos de 1000 euros en la cuenta. Y tío, si te quedas sin dinero, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a tomar decisiones dentro de tu negocio desde un punto de vista de la ansiedad y el estrés de tener que generar dinero para poder seguir pues sobreviviendo, digamos, de alguna manera. Y siento decirte que para tomar buenas decisiones tienes que estar tranquilo y sereno, y eso pasa básicamente por tener una situación económica estable que te permita pues saber que vas a tener dinero pues para pagarte el alquiler, para poder comer, etcétera. Vale, pues una vez entendido lo importante que es no dejar tu trabajo cuando empiezas a emprender, vamos a ver qué podemos ir haciendo poco a poco para ir, pues eso, poco a poco dejando de trabajar para otra persona según los ingresos de nuestro negocio van creciendo. Vamos a ponernos en situación. Ahora mismo estás trabajando para otra persona, 8 horas, digamos, así que tienes relativamente poco tiempo para dedicarle a tu negocio. Entonces, ¿qué es una de las cosas más importantes que tienes que hacer? Centrarte. Fácil, o sea, tienes que centrarte en tu negocio, es decir, céntrate en una única idea, céntrate en solucionar un único problema y no cometas el error que yo mismo he cometido de meterte en 25 emprendimientos e intentar hacer un montón. No, olvídate de todo eso. Céntrate en un único negocio y en intentar resolver un único problema. Por cierto, asegúrate que ese problema que estás intentando resolver realmente existe. Pero bueno, ya algún día hablaremos de cómo podemos asegurarnos de que este problema realmente existe. Piénsalo, esto es súper importante. Tienes un tiempo limitado y también tienes una energía limitada, o sea, no tienes la misma energía cuando te levantas que cuando te acuestas. Entonces, es importante que toda esa energía tú la enfoques en tu objetivo principal. Entonces, déjate de estar intentando crear un montón de emprendimientos, un montón de negocios y céntrate en uno, o por lo menos el que tenga pues mejores previsiones de futuro. Otra clave que a mí me ayuda mucho a poder llevar a la misma vez el trabajo y el emprendimiento, básicamente es ponerme unos horarios. De hecho, te recomiendo que según te levantes, le dediques tiempo a tu emprendimiento. Eso es lo que hago yo. Yo me levanto todos los días más o menos unas 2 horas antes de empezar a trabajar y esas 2 horas se las dedico enteras a darle caña a mi negocio y a intentar hacerlo crecer, buscar más clientes, etcétera, ¿no? Además, como suele ser pronto, no suele haber muchas distracciones y el resto de los mortales pues seguirán pues o durmiendo o yendo a su trabajo y demás. Y créeme, esto se nota muchísimo. Además, en este punto en el que sigues trabajando pues 8 horas para otra persona y a la vez estás con tu emprendimiento, tienes una ventaja adicional y es que por lo menos deberías de tener más dinero. Básicamente porque estás trabajando, ¿no?, para otra persona, entonces tienes tu sueldo. Entonces, aquí la idea es que uses parte de ese dinero para delegar parte de tu negocio en otra persona. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes una agencia de marketing. Pues la idea es que puedas delegar parte de los trabajos que hay que hacer en esa agencia a otra persona. Imagínate que contratas a una persona para que lleve las campañas de tus clientes. Pues esa persona se encargará de esa parte del servicio, mientras que tú, con el poco tiempo que tienes, te puedes centrar en, por ejemplo, conseguir más clientes, hacer llamadas de ventas, etc. Pero bueno, asumamos que entonces ya estás en un punto en el que tu negocio empieza a generar cierta cantidad de dinero, pero que no es la misma que tu sueldo. Es decir, si tu sueldo es, por ejemplo, 2000 euros, imagínate que te estás generando pues unos 500, unos 1000 euros tu negocio. Entonces estamos en un punto en el que nos puede empezar a interesar dejar de dedicarles tantas horas al trabajo. Pero sin embargo, todavía no vamos a dejar de trabajar tantas horas. Vamos a hacer otra cosa. Hay un libro que se llama La semana laboral de 4 horas. Está claro de qué va el libro, ¿no? O sea, no te tengo que explicar de qué va el libro. Vale, pues la idea principal que yo aprendí por lo menos de este libro es la siguiente. Lo primero es que tenemos que encontrar un trabajo en el cual no tengamos que estar sí o sí
8 horas haciendo esa tarea. Si me ocurren trabajos tipo manuales, tipo fábrica, cosas así que tengas que estar pues 8 horas haciendo algo. Y que también lo podamos llevar a hacer un trabajo en remoto. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es conseguir que tu jefe o quien sea te permita trabajar en remoto. Esto es súper importante. Y vamos a ver, no te voy a explicar todo el libro, tío. Cómprate el libro y aprenderás pues cómo hacer esto. Y el siguiente paso va a ser intentar hacer el mismo trabajo que hacías antes en 8 horas, pero en menos horas. Imagínate que todo el trabajo que tú hacías antes lo haces en 8 horas. Pues vamos a intentar hacer ahora todo ese trabajo en 6 horas. Vas a tener que ponerte pues, a optimizar tus tareas, tus trabajos, a dejar el móvil en el trabajo, etc. O sea, la idea es intentar, por ejemplo, rascar esas 2 horas de más. De tal manera que mágicamente tienes 2 horas más que le puedes dedicar a tu negocio. Entonces ahora tienes un 50% más de horas. Antes tenías 4 y ahora tienes de repente 6 horas para tu emprendimiento. ¿Entiendes cómo va la cosa, no? Más adelante, si tu negocio sigue generando buenos ingresos, si siguen aumentando y demás, podrías incluso llegar a plantearte una reducción de horario laboral, de tal manera que incluso pues, puedas conseguir pues, dedicarles más horas a tu emprendimiento. Y ya por último, esto es ya si estás en España, porque no sé cómo será en otros países. En España, si tú llevas trabajando en una empresa más de un año, puedes pedir una excedencia, de tal manera que puedas dejar tu trabajo sin el riesgo de que si te pasara cualquier cosa no puedas volver. Entonces esto es súper interesante. Ahora, no te recomiendo que des este paso hasta que consigas lo siguiente con tu negocio. Tienes que tener un beneficio en tu negocio que sea el doble de tu sueldo. Es decir, si tu sueldo son 2.000 euros, solo tienes que dar este paso si tu negocio está generando unos 4.000 euros de beneficio. ¿Y por qué te digo esto del doble? ¿Qué sentido tiene esto? Pues muy sencillo. Esto es porque estoy asumiendo que de los beneficios que genere tu empresa, solo vas a sacar la mitad. De tal manera que la otra mitad la puedes mantener en el negocio para seguir reinvirtiendo y haciéndolo crecer y demás. Vale, y último truquito en cuanto a cómo optimizar esta parte de trabajar y emprender a la misma vez. Tener un socio puede ayudar muchísimo, básicamente porque en vez de estar una única persona dedicándole todo su tiempo, de repente hay 2 personas. Entonces, de alguna forma, pues has multiplicado por 2 el tiempo que se le está dedicando a ese negocio. Eso sí, tal y como te comenté en el último vídeo que subí, tienes que tener mucho cuidado con el socio que eliges, porque eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Así que asegúrate que trabajas bien con esa persona y demás. Ahora bien, ya yendo a un punto más de mentalidad que tienes que tener y demás, para que tengas las cosas totalmente claras. Esto no va a ser un camino de rosas, te lo digo porque yo he pasado por ahí y estoy pasando por ahí. Yo sigo trabajando para alguien ajeno, en este caso como autónomo, pero también tengo mi emprendimiento. Entonces, quiero que sepas que no es fácil el camino, que va a haber momentos de estrés, momentos en los que tienes que hacer pues muchas cosas a la vez, que tienes muchas cosas en la cabeza, que tu calendario va a estar absolutamente petado y que igual tienes que dejar de hacer ciertas cosas para poder dedicarle pues un fin de semana a una cosa que tiene que salir sí o sí esta semana. Entonces es importante que ya vayas con esa mentalidad de que no va a ser todo fácil y jiji jaja. Y ya por último quiero que sepas, o que por lo menos intentes tener esta mentalidad de largo plazo. Es decir, que los resultados en tu emprendimiento puede que vengan rápido, puede ocurrir y ojalá que sea así, pero puede que los resultados no vengan hasta cuestión de unos 6 meses, de un año. O sea, podría pasar perfectamente. Por eso es tan importante que no dejes tu trabajo, porque tienes que sobrevivir hasta que tu negocio genere suficiente dinero y puede que ese tiempo de supervivencia pueda durarte pues 6 meses, un año, incluso más. Entonces es muy importante que apliques todo lo que he dicho en este vídeo. Por lo menos esa es mi opinión. Yo lo tengo claro. Yo voy a seguir dándole caña a mi negocio consistentemente hasta que llegue a mi objetivo. Porque, ¿sabes qué? Me llamo Víctor, tengo un deseo y voy a cumplirlo. ¿Te unes al plan?